Esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y estamos en Ecuador TV, estamos 17 de marzo del 2017, tendremos el día de hoy, cerrando la semana, viernes por cierto, a Dalton Bacigalupo, expresidente de la Izquierda Democrática, y a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, con quien vamos a hablar sobre las encuestas, las preferencias electorales según Perfiles de Opinión. Inicio de inmediato. Dalton Bacigalupo, muy buenos días, gracias por haber aceptado la invitación. La Izquierda Democrática llegó a ser el partido más y mejor estructurado del país. Un partido con bastante condumio ideológico, pero a partir de la salida de Rodrigo Borja de la presidencia de la República y de la dirección del partido, daría la impresión que eso se transformó en tierra de nadie y comenzó a decaer hasta desaparecer. No se pudo formar o mejor dicho, no se pudo mantener una estructura que fue ejemplo en el país de un partido político donde había discusiones de carácter ideológico, donde había pluralidad dentro de la ideología y donde había un horizonte de país dentro de la propuesta de la socialdemocracia. Bueno, la historia lo dice, Izquierda Democrática fue la fuerza política hegemónica en un momento histórico del Ecuador, un gran partido político con un gran líder, con principios morales y éticos que no admitían jamás quiebra de ninguna naturaleza. Se llegó a la presidencia de la República, se hizo un buen gobierno dentro de las limitaciones de naturaleza económica y siguió vigente, pero desafortunadamente no hubo un sucesor en su momento que volviera a aglutinar, como lo hizo la figura de Borja, atrás de sí, atrás del pensamiento, detrás de la ideología, ese trabajo político y ese esfuerzo que llevó a que luego, poco a poco, Izquierda Democrática fuera descendiendo en el apoyo electoral. Fue un partido con carisma a nivel nacional, incluso todavía se recuerda el jingle que tenía, pero luego de Rodrigo Borja pasó Guillermo Landázuri, pasó Ramiro González, pasó Andrés Páez y pasó usted por la dirección, por la presidencia del partido. O sea, ¿se comenzó a transformar en un partido sectario? Bueno, le hago una observación. Ramiro González nunca fue presidente nacional del partido. Es Andrés Páez el que en una convención en Cotopaxi le gana las elecciones internas a Ramiro González y asume Páez la presidencia del partido. Y con Páez viene una precipitada carrera de descenso de la votación del partido. Y Páez me deja a mí, cuando yo asumo la presidencia del partido, un partido casi en el último puesto del escalafón política, me deja un partido sin recursos, porque él despilfarró los recursos que recibió del Fondo Partidario Permanente y me dejó simplemente la esperanza y la posibilidad de que con mi actuación como presidente nacional del partido pueda el partido comenzar un proceso de recuperación. Proceso que no se pudo concretar porque Páez termina, por intereses personales en un momento, dividiendo a Izquierda Democrática para irse a ofrecer al banquero Lasso y a su movimiento Creo, haciendo una suerte de travestismo político, pasándose de la izquierda a la derecha. ¿Por qué? Porque él simplemente, pensando en su interés personal, fue pagado en esa traición a Izquierda Democrática con la posibilidad de que sea asambleísta por Pichincha, por el movimiento Pero ¿cómo Creo. entender? Usted lo sucede a Andrés Páez, que tengo entendido en ese momento estaba prohibida la reelección vía estatutos de la Izquierda Democrática de forma inmediata, pero sin embargo, Andrés Páez era su vicepresidente. Lo que pasa es que el proyecto de Páez siempre fue un proyecto personalista y cuando él, luego de reducir en extremo al partido y propiciar con su falta de capacidad de liderazgo la unificación del partido, gente como Ramiro González, el actual prefecto de Pichincha, Baroja y otros dirigentes se fueron del partido porque simplemente para Páez el adversario interno era un enemigo al que había que destruir. Entonces, cuando esa gente ve que no tiene futuro democrático dentro de Izquierda Democrática, simplemente se fue del partido. Cuando ya él tiene que cumplir el periodo estatutario de 2 años y no puede ser reelegido según el estatuto, no tiene a su lado
una persona a quien confiarle la responsabilidad de la presidencia nacional del partido. Y me manda a llamar para que yo en su momento lo suceda en la esperanza de que yo le entregue el partido después de 2 años para que él pueda cumplir sus objetivos exclusivamente de orden personal. Como él ya vio que yo no me podía prestar para sus manejos politiqueros, convoca una convención falsa en Ambato, nombra a un títere, Henry Llanes, para que asuma la presidencia del partido, y esa directiva falsa nunca fue registrada en el Consejo Nacional Electoral. Y si la prensa seria de este país revisa los archivos del Consejo Nacional Electoral, verán que el último presidente legalmente elegido en Izquierda Democrática fue Dalton Bacigalupo. Y efectivamente en esa directiva consta Páez como primer vicepresidente nacional. En esa presidencia que dice usted fue la última directiva antes de Vilma Andrade. Claro, no, pues estamos. Claro. ¿Usted se refiere a Vilma Andrade en la época actual o a Vilma Andrade en aquella época? No. Vilma Andrade, en un proceso de reinscripción del partido, logra la reinscripción de Izquierda Democrática. Y es la actual presidenta nacional. O sea, eso es si se revisan los archivos, el anterior presidente, antes de Vilma Andrade, no fue Henry Llanes, este títere farsante que se prestó para este manejo politiquero de Páez. Eso tiene que ver porque los reglamentos que se exigían, me refiero en aquel entonces, daban la posibilidad que como punto de partida la permanencia de la directiva, y en este caso del presidente, corrían a partir de la inscripción del reglamento. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Páez ve que yo no estoy dispuesto a su manejo político y a sus proyectos personalistas, a respaldar esos proyectos, él divide el partido y se vende políticamente al banquero Lasso por la retribución de un puesto de asambleísta por Pichincha. Y los últimos años que él ha actuado en política han sido a nombre de Creo. Él fue patrocinado por Creo en Pichincha. Entonces él se pasa, le digo, este travesti político, este travesti ideológico, se pasa de la derecha a la izquierda con una facilidad asombrosa. Cuando dice se sale del partido, se divide el partido. Fracciona el partido en aquel entonces todavía estaba en plena vigencia, todavía no había desaparecido. Sí, pero ya con esa división fue imposible recoger el número de afiliaciones para reinscribirlo en el Consejo Nacional Electoral. Él le dio el golpe mortal al partido, dividiéndolo y fraccionándolo, con lo cual hubo una desmoralización en las bases del partido. No hubo una asamblea del partido en que se debatió y se discutió si iba a haber un giro de carácter ideológico. No. Él se llevó a su tropa, a su jefe, el señor Lasso. Él dividió el partido, se fue con su gente, se vendió con su gente, sin ningún respeto al antecedente político de su militancia en el partido, sin respetar su antecedente presidente nacional del partido. Para él la ideología no vale nada, es un membrete simplemente para hacer negociaciones donde siempre buscará una ventaja personal. Usted ha mencionado en algunas ocasiones que le dejó un partido sin recursos. ¿A qué se refiere? Exactamente. Una cosa es dejarlo sin recursos porque se emprendió algún tipo de proyectos y se utilizaron los recursos, y otra cosa es cuestionar el uso de los recursos. El doctor Páez manejó en 2 años de su administración $1.100.000. Yo recibí un partido con $60.000. Ese $1.100.000 lo despilfarró. Hizo reuniones consecutivas. Gastó la plata inmoderadamente. Y cuando ve que ya no hay plata, y cuando ve que el partido ha caído electoralmente, gracias a su pésima administración, no encuentra un dirigente que pueda encargarse de la presencia del partido y me manda a ver para que yo pueda asumir eventualmente esa posibilidad. Y yo acepto por afecto a la figura de Borja, que ya estaba retirado del partido lastimosamente. Y por afecto a él, a la militancia que se merecía mejor suerte, volví yo al partido a cogerle, digo, una situación crítica. Pero bueno, eran los retos que yo me planteaba en ese momento. ¿Pudo constatar de mal uso de recursos dentro del partido? Yo creo que hubo, para decirlo en términos light, términos ligeros, simplemente despilfarro del partido, de los dineros del partido. ¿Por qué Dalton Bacigalupo habla ahora y no se reinserta en la nueva izquierda democrática? Porque vi hasta dónde podía llegar la ambición humana, la falta de moral política,
la falta de ética en los procedimientos, que recibí realmente un gran golpe, ¿no? Porque uno entiende que uno está en la política es para servir, no para servirse de la política. Y preferí hacer una pausa, como le he hecho. Sin embargo, yo, adscrito a la tendencia centro-izquierda, siempre he venido acompañando con mi voto y mi conversación, mi diálogo, mi discurso, al gobierno de la Revolución Ciudadana. O sea, usted reivindica una coherencia ideológica para Dalton Basigalupo. En el centro-izquierda yo creo que 10 años de la Revolución Ciudadana tiene un balance altamente positivo para el país y que no se puede juzgar esa obra de 10 años por la actual situación de hace 2 años que se deteriora fundamentalmente en la economía y básicamente por la caída del precio del petróleo. Hay valores que reivindicar en la gestión de este gobierno y repito, no podemos poner en riesgo los avances sociales y la estabilidad política que le ha dado al país el gobierno de la Revolución Ciudadana. Recordemos esos nefastos y corruptos 10 años de la vieja partidocracia, donde hubo bucaramismo, donde hubo alarconato, donde hubo el maguadato, donde hubo el gutierrato, donde hubo el feriado bancario, donde hubo una descomposición que salió a la luz para transparentar lo que era el maridaje corrupto entre banqueros, políticos y medios de comunicación. Yo no quiero que se vuelva al pasado, porque gran parte de esa podredumbre política está respaldando hoy la candidatura de Guillermo Lasso. Yo no puedo votar por esa podredumbre. Pero sin embargo la actual izquierda democrática está dividida. Hay sectores, no, más que sectores diría yo, personajes de la izquierda democrática que han experimentado una suerte de quiebra ideológica, pero yo creo que la dirigencia mayoritaria y la militancia mayoritaria del partido y fundamentalmente el electorado de izquierda democrática que siempre votó por Borja en sus luchas contra Febres Cordero, en sus luchas contra el Partido Social Cristiano, en sus luchas contra el populismo, en sus luchas contra Darla Bucarán, fuerzas que ahora están atrás del señor Lasso, ese electorado que apoyó a Borja, que sabe que Borja ubicó el partido en el centro-izquierda, votará en el centro-izquierda. Y el candidato del centro-izquierda es claro, es Lenín Moreno, frente al candidato de la derecha neoliberal, que es el banquero Lasso. ¿Rodrigo Borja se llegó a sentir traicionado? Mire, yo guardo excelente amistad con el doctor Borja, espero que después de las elecciones podamos reunirnos en su casa para hacer un conversatorio por algunos asuntos que tengo que informar yo de mi gestión cuando fui presidente nacional del partido. Él está fuera del país, él no opina políticamente, él hace muchos años se reserva sus decisiones. Él lo ha dicho cuando algún periodista le preguntó, bueno, ¿y usted por quién va a votar? Y él dijo que el enunciar su voto o el anunciar su voto significaba volver a la vida política. Yo creo que hay que respetar esa reserva del doctor Borja. Lo que sí creo es que Borja actuará siempre en base a sus convicciones ideológicas. Le pregunto si se sintió traicionado el doctor Borja porque él fue el fundador de la izquierda democrática y fue el líder máximo de la izquierda democrática. Y ese partido que era el más cohesionado, el más coherente ideológicamente, y llegó a ser el más fuerte también, electoralmente hablando, porque llegaron a la presidencia de la República con una gran presencia de bloque legislativo, por cierto, él en vida lo ve desaparecer. Por eso le hago esa pregunta. Bueno, el partido está reinscrito, el partido está vigente. Yo creo que es un éxito el que, habiendo mediado solo 4 meses a partir de su registro o de su reinscripción, el partido haya tenido un resultado de 4 asambleístas. Vea usted que partidos como Avanza, que eran la segunda fuerza política hasta la última elección pasada... 2014. No, resulta que no han obtenido ningún asambleísta. ¿Para usted no nació para volver a morir? No, yo creo que dependerá del esfuerzo de las nuevas generaciones y me complace ver que hay un grupo de jóvenes profesionales que sí están manteniendo las tesis ideológicas del partido y que han rechazado las quiebras ideológicas de algunos dirigentes que han llamado a votar por Guillermo Lasso. Dalton Basigalupo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Una pequeña pausa y regresamos.